noches, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar sobre el tema de inteligencias múltiples. El equipo está conformado por Alvarado Martínez Dalia Beatriz, Arellano Ramos María Elena, Díaz Soto Brian, Guerrero Santillán Alexis, Luna Guzmán Brahim y Rocha Contreras Fabián. Las inteligencias múltiples son una teoría que fue creada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner. Y bueno, para entender este tema, primero que nada debemos de conocer el concepto de inteligencia. De acuerdo con este psicólogo, la inteligencia lo define como la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. Hoy en día nosotros conocemos a la inteligencia de manera errónea, ya que, o mal planteada, porque muchas veces hemos escuchado hablar sobre personas que son más inteligentes que otras, pero esto no es así. Además, la frase de la calificación no define tu inteligencia y tiene mucho que ver, ya que, pues, aunque a veces se tenga excelentes calificaciones, títulos o méritos educativos, muchas veces se tienen problemas para relacionarse con otras personas. Y esto tiene que ver con el tipo de inteligencia que cada persona tiene. Un buen ejemplo que nos da este psicólogo Gardner es de que Stephen Hawking no es más inteligente que Leo Messi, sino que cada uno posee un tipo de inteligencia diferente. Y muchas personas han desarrollado sus habilidades más que otras. Existen 8 tipos de inteligencia múltiple, de las cuales se les van a explicar a continuación. La inteligencia lógico-matemático hace uso del hemisferio lógico-matemático, del hemisferio lógico del cerebro, y puede dedicarse a las ciencias exactas. Este tipo de inteligencia ha sido utilizado para dar el concepto de inteligencia tradicional, pero bueno, en las culturas antiguas, este tipo de inteligencia ha ayudado para formular calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud cantidades o distancias. Algunas capacidades que han implicado o están relacionadas con este tipo de inteligencia es la capacidad de identificar modelos, calcular y formular o verificar hipótesis o hacer uso de el método científico, razonamientos, inductivo, deductivo. Este tipo de inteligencia también es utilizada o para las personas que son economistas, ingenieros, científicos, etcétera. La inteligencia lingüística es la capacidad de usar las palabras de manera afectiva al escribirlas o al hablarlas, pudiendo así citar 3 tipos de inteligencia lingüística, como lo podrían ser la oral, la verbal o la escrita. ¿Por qué hay 3 tipos de inteligencia lingüística? Porque la oral, hay ciertas personas que se pueden expresar hablando. Verbal, porque hay ciertas personas que se pueden expresar mediante gestos, mediante palabras, y la escrita porque se pueden expresar mediante la escritura.
Este tipo de personas se desarrolla muy bien con la lectura. En una primera instancia puede ser con cuentos, les gustan que les lean, les gusta que los escuchen a ellos, que escuchen audiolibros o que se desarrollen en una historia. Les gusta mucho escribir. A este tipo de personas les gusta redactar sus historias, sus propios pensamientos, sus cuentos. Se caracterizan mucho por la poesía o por tener un diario personal. Les gusta mucho escribir a veces lo que sueñan o lo que viven. También les gusta mucho la oratoria, les gusta leer en voz alta lo que escriben, les gusta introducir, desde el ámbito emocional, se pueden expresar con rimas, pueden llegar incluso hasta crear un rap, sí, unas rimas con música. Pueden llegar a expresar sus sentimientos, gritando, expresándose en un movimiento, con algún libro, con un ensayo. En los periódicos se pueden expresar. O incluso en un club de lectura comparten sus ideas referente a lo que leen de cierto libro, de cierto pensamiento, de cierto autor. Algunos de los Uno de los personajes de la historia más importantes que, bueno, existen muchos porque muchos fueron autores de libros, de poesía, de poemas, etcétera, ganadores de premio Nobel, pero entre mis favoritos son Charles Dickens porque escribió uno de los libros más famosos que conocemos, que incluso en cada Navidad podemos leer su cuento o podemos ver la película que es Los fantasmas de Scrooge, porque en su redacción representa a nosotros nuestros recuerdos del pasado, del presente y del futuro, los cuales, como un personaje como lo que es el tío Scrooge, los puede dejar olvidados y hace que se apaguen como una vela y pues nos da una reflexión de que tenemos que valorar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, sobre todo en tiempos de Navidad. Y sobre todo es el mensaje que da este personaje en su cuento, que a lo mejor no vivió para vivirlo. o sea, Sus historias a lo mejor no fueron muy relevantes en aquel siglo que vivía, pero para el siglo XXI es uno de los cuentos más importantes que no puede faltar en Navidad. Hola, yo les voy a explicar sobre la inteligencia espacial. Primero que nada, ¿qué es la inteligencia espacial? Según Howard Gardner, la inteligencia espacial es una de las más importantes, tratándose de una capacidad que tiene la persona frente a aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y relación que existe entre ellos. Este permite al individuo pensar en tres dimensiones y comprender la forma de las figuras o el espacio sin importar la perspectiva desde que la perciba. En un resumen, es la capacidad para pensar y procesar la información en tres dimensiones. La inteligencia espacial no depende solamente de la capacidad de la vista y de otros sentidos, sino que proviene de un conjunto de habilidades mentales abstractas y analíticas que van más allá de los sentidos sensoriales. Bueno, las personas que usan este tipo de inteligencia se caracterizan por un alto sentido de orientación, habilidad para manipulación del color, interés hacia diversas disciplinas del arte, capacidad para representaciones gráficas y memoria espacial. La memoria espacial es la capacidad que se tiene para poder recordar los detalles de un espacio. Y también la parte del cerebro que realiza esta función se ubica en el hemisferio derecho. Algunos ejemplos de algunos trabajos en los cuales este tipo de inteligencia está aplicada
es en algunas disciplinas como lo que es el diseño, la arquitectura, fotografía, astronomía, topología, ingeniería, escultura, cirugía y pilotos. Además no son las únicas, igual en algunos deportes, un ejemplo muy claro es el fútbol, en donde ya lo había visto, yo lo había mencionado. Las personas que utilizan esta inteligencia tienen una capacidad de ubicación perfecta. Entonces los futbolistas deben de tener un buen sentido de orientación y de ubicación para saber en qué parte de la cancha se encuentra, en dónde llevar el balón e incluso saber en dónde están sus compañeros. Un personaje famoso que utilizó mucho este tipo de inteligencia es Pablo Picasso, que fue considerado desde el género. Inteligencia musical. La inteligencia musical es una capacidad y sensibilidad para producir y pensar en términos de ritmos, tonos, timbres de los sonidos. Aquí, las personas reconocen fácilmente melodías, tonos, frecuencias diferentes y timbres de voces o instrumentos musicales. Las personas se sienten atraídas por los ritmos, incluso de la naturaleza. Se sienten cómodos al expresarse mediante instrumentos musicales o empleando música con objetos destinados para otras cosas. Tiene como características la sensibilidad para apreciar cualquier sonido del entorno, la capacidad para percibir y expresar de forma musical, la facilidad para aprender canciones y ritmos, la capacidad de componer y tocar distintos instrumentos, habilidad para reconocer y distinguir diferentes instrumentos, habilidad para expresar emociones y sentimientos a través de la música. Aspectos biológicos. Las áreas del cerebro desempeñan papeles importantes en la percepción y la producción musical. Generalmente están situadas en el hemisferio derecho. No están situadas como sucede con la inteligencia del lenguaje. Inteligencia músico-emocional da la posibilidad a que los individuos reconozcan su entorno, asimismo crear relaciones, situaciones más allá del entretenimiento y de la diversión para convertirse en un eje transformador de ideologías. Es importante tener en cuenta que una persona estable emocionalmente a través de la música incluye ser consciente en cuanto a la existencia de la incertidumbre, la angustia, el miedo, el dolor. Además que por otro lado, no olvidar la excitación producida por los logros, las alegrías, la diversión y el éxito. El trabajar la inteligencia música emocional ayuda a desarrollar fortalezas tales como el manejo del ritmo, la disciplina, la voluntad como una estrategia para canalizar dichas sensaciones y convertirlas en sonidos, en melodías, que unidas al ritmo serán transmitidas a otras personas que las aprenderán y las convertirán en un nuevo insumo para el desarrollo de su creatividad. Como profesiones tenemos que se pueden llegar a dedicar a músicos, compositor, analista musical, DJ, fabricante de instrumentos, ingenieros de sonido, directores de orquesta o bailarines. Por ejemplo, a Luigi van Beethoven, que es un compositor, director de orquesta y pianista de origen alemán. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música.
teniendo una gran influencia en el desarrollo posterior del panorama y evolución musical. Tenemos a Mozart, que igual fue un compositor, pianista y director de orquesta, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Con tan solo 5 años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del grado de aristocracia y realeza europea. Nina Simone, que fue una cantante, compositora y pianista de blues y jazz afroamericana, aprendió a tocar el piano a los 3 años sin haber recibido clases, únicamente observando y escuchando. Annie Thomas, a pesar de que nace ciego, comienza a tocar el piano a la edad de 2 años, se especializa en jazz, pero igual puede producir cualquier otro tipo de música. Buenos días, mi nombre es Fabián y les voy a explicar sobre la inteligencia corporal kinestésica. Para empezar, ¿qué es? Esta es la capacidad de unir al cuerpo y al sistema nervioso para lograr el perfeccionismo del desempeño físico. Comienza con el control de los movimientos automáticos y voluntarios, avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente diferenciada y competente. Este mismo permite al individuo manipular objetos y perfeccionar las habilidades físicas. Se manifiesta en los atletas, bailarines, cirujanos y artesanos. En la sociedad occidental, las habilidades físicas no cuentan tanto reconocimiento como las habilidades cognitivas, aun cuando en otros ámbitos la capacidad de aprovechar las posibilidades del cuerpo constituye una necesidad de supervivencia, así como también una condición importante para el desempeño de muchos roles prestigiosos. Algunas de las características de esta inteligencia es la capacidad de explotar el entorno y los objetos por medio del tacto y el movimiento, gran sentido del ritmo y de la coordinación motriz, facilidad para aprender a través de la experiencia directa y destreza para realizar tareas de motricidad fina. En cuanto a los ejemplos, hay un sinfín de ejemplos en cuanto a esto. Un claro de ellos sería un joyero, que tiene que tener bien desarrollado el pulso a la hora de pulir sus joyas o metales. Un pastelero, a la hora de cubrir un pastel debe tener cuidado y ser preciso para no dañar el diseño. Un bailarín debe tener mente y cuerpo concentrado para poder ejecutar su trabajo. O incluso un futbolista. Como jugador, este debe de estar atento para poder desempeñar jugadas que requieran una sincronización de cuerpo y mente. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Reynaldo Guzmán y el día de hoy les voy a presentar sobre la inteligencia intrapersonal. Para empezar, ¿qué es esta inteligencia? Bueno, es la capacidad para comprender las propias emociones y sentimientos. Este aplica principalmente en el autoconocimiento. ¿De qué manera? Bueno, conociéndose a sí mismo. Nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos, así como también entender nuestras necesidades y características. Los aspectos biológicos. Este se encuentra desarrollada en los lóbulos frontales, el cual, si se tiene un daño de este, puede ocasionar irritabilidad, euforia, apatía, languidez, indiferencia. La capacidad implicada en este es la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales, así como también controlar el pensamiento propio. Con esta habilidad podemos meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. El perfil profesional principal es de individuos maduros, el cual tiene un autoconocimiento rico y profundo. ¿Quién es el principal personaje de este? Bueno, es el que actualmente conocemos como el Dalai Lama, el cual es Tenzin Gyatso. Este siendo un guía espiritual y siendo el líder del autoconocimiento. Bueno, el siguiente es la inteligencia interpersonal. ¿Qué es? Bueno, es la capacidad para interactuar, comunicar y relacionarse con otras personas. Se encuentra principalmente en líderes sociales, trabajadores políticos, psicólogos, consejeros. Esa inteligencia realmente nos permite conocer a los demás. Está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía hacia las demás personas, así como también reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los mueven. Esta inteligencia es fundamental para tener las demás inteligencias desarrolladas.
ya que al no concebir una relación estrecha con los demás, es difícil que puedas tener una atracción hacia el ambiente, una inteligencia musical, una inteligencia emocional. El principal aspecto biológico de se encuentra desarrollado en los lóbulos frontales, el cual un daño de puede causar profundos cambios en la personalidad. La capacidad implicada es trabajar con gente, ayudar a las demás personas a identificar y superar problemas, así como también reconocer y responder a sentimientos y la personalidad de los otros. El principal personaje de esta inteligencia es Martin Luther King, siendo un gran activista y el cual se desarrolla. Por último, tenemos la inteligencia naturalista, que no es ni siquiera de las menos importantes, sino que algunas personas no desarrollan mucho este tipo de hábito por la naturaleza, y por definición es la capacidad de distinguir y clasificar o manipular elementos del medio ambiente como lo son objetos, animales o plantas. Estas personas se desarrollan muy bien en el medio ambiente, ya que son investigadoras. Les gusta mucho saber cómo funciona la naturaleza o cómo funciona la vida, desde saber cómo puede ser la metamorfosis de una oruga a mariposa, o incluso hasta saber cómo funciona el ADN del humano, o más allá, cómo se pudo haber creado la vida. Algunos son exploradores, les gusta identificar la fauna y la flora, con el simple hecho de que puedan ir a un bosque, a un ámbito ambiental. Saben reconocer el tipo de planta, el tipo de animal que puede vivir en aquel árbol, etcétera. Son muy observadores, les apasiona el ámbito de usar un microscopio, de analizar la estructura de cierto animal o hoja, etcétera. Este tipo de personas son muy racionales porque les gusta las ciencias como son la biología, la botánica, la química, zoología, entre otras que tengan que estar relacionadas con la biología. Sus emociones parten de sentirse uno con la naturaleza. Son demasiado empáticos con con los animales, con las plantas, incluso con los seres humanos, porque se relacionan con la ecología. Y uno de los exponentes más importantes de la historia puede ser Charles Darwin, que es mundialmente reconocido por su teoría de la evolución, y por la teoría de la selección natural. Este señor, con la teoría de la evolución, dice que partimos del primer ser primitivo, que fue el primate, que se fue evolucionando y adaptando a las condiciones climáticas, a las condiciones de donde vivía, se fue adaptando y desechando características biológicas que luego no servían. Fue desarrollando su capacidad mental y fue desarrollando su capacidad para hablar, para desarrollarse, para caminar, etcétera, etcétera. Y la ley de selección natural prácticamente es la ley del más fuerte, que sobrevive el que tenga la característica más fuerte, como por ejemplo los patos, que supuestamente antes se decía que no podían volar, y pues simplemente sobrevivieron los patos que podían volar, que podían emigrar, y de ahí se fueron variando la genética y se desarrollaron los más fuertes. Y su obra más original es El origen de las especies, cuando visitó la isla Galápago y se quedó observando todas las aves que había ahí. Bueno, por nuestra parte sería todo. Espero les haya gustado esta presentación y también espero que se hayan identificado con alguna de estas inteligencias. Muchas gracias.